Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. La Asociación de Moldeadoras Rotacionales le concedió el ingreso al Salón de la Fama del Moldeo Rotacional, siendo la primera mujer en recibir tal reconocimiento de manera individual. Soy Mariana Yuntimpín, directora editorial de Líder Empresarial, y hoy en la sección de pilotos te muestro el camino de Conchita Miranda, quien lleva 26 años como directora de Miraplastic, empresa familiar que se ha consolidado como referente mundial en el rotomoldeo. Mis papás eran, sobre todo mi papá, muy estricto y muy ordenado. Entonces, la responsabilidad creo que es uno de los valores más fuertes que tengo. Compromiso, cuando él decía que iba a hacer algo, lo hacía, no había la menor duda. Era muy coherente, quizás eso me cuesta más trabajo que a él. Y mi mamá es muy ordenada, sumamente ordenada, muy cumplida y muy líder. Quizás sea más líder ella. Los dos son hijos mayores y así se comportan, y yo también. Y si hay una forma de ser cuando eres el hijo más grande, diferente que los demás, creo yo. Y pues eso, responsabilidad, compromiso, orden. Mi papá en la industria del plástico, de hecho él empezó este negocio en el que estoy ahora y algún otro de la industria del plástico. Y mi mamá siempre se dedicó al hogar, a un hogar súper ordenado, súper organizado. Todo funciona en esa casa hasta la fecha. Empecé desde que estaba estudiando a dar clases en prepa, y en la misma universidad nos tocó que no hubiera muchos maestros de sistemas de informática, y todos los que había nos los ponían a la carrera de nosotros. Entonces nos escogieron algunos compañeros desde que estábamos como en sexto, séptimo semestre para dar clases en la universidad. Eso ahorita no se entendería porque tienes que tener maestría, no sé cuánto para dar clases, pero la verdad es que no había quien diera las clases. Entonces empecé en quinto semestre a dar clases a noveno de sociología, de veterinaria, muy variado, y me gustaban mucho las clases. Después empecé por mi cuenta, un rato hice lo que yo había decidido y hacía sistemas por mi cuenta, tenía mis clientes, y finalmente empecé a hacer algunos sistemas para la fábrica de mi papá, que me contrató, y así me empecé a involucrar más en el negocio familiar. Entonces realmente trabajé dando clases en la universidad, en alguna escuela particular, y después por mi cuenta con varios clientes. Luego uno de mis clientes fue mi papá, y pues de ella ahora sí me fui quedando. El primer paso en el emprendedurismo marca el inicio de un viaje lleno de oportunidades y aprendizajes clave para el crecimiento personal y profesional. Sí, mira, yo empecé primero haciendo sistemas, te digo, para varias áreas, y luego me involucré en abrir una oficina en la Ciudad de México porque me quería ir una temporada a vivir a México, y entonces se lo comenté a mi papá y me dijo, pues más bien te contrato y abre una oficina allá, en lugar de irte de vaga 3 meses, pues vete un año y me abres una oficina allá. Entonces eso me gustó porque no trabajaba yo directo con él, o sea, era el chalán del chalán, y me fui a abrir una oficina en México, y vivía allá en México un año trabajando con los vendedores, haciendo la parte administrativa de una oficina de ventas, desde rentar el local y acomodarlo y todo eso. Y ya, pues ahí sí me acabé de entusiasmar con la empresa, me gustó mucho. Después de un año ya decidí regresarme y entré a trabajar de auxiliar del gerente de mercadotecnia, no, ningún puesto directivo. Era yo auxiliar del gerente de mercadotecnia porque conocía yo a los vendedores y porque había yo abierto esa oficina en México. Y después se fue el gerente de ventas en algún momento y me dejaron el puesto de gerente de ventas por emergencia. Se quedó la plaza vacía y me quedé como gerente de ventas. Y de ahí también, poco a poco, mi papá se estaba involucrando más. Fue cuando fue presidente de Coparmex y casi no iba a la fábrica. Entonces la gente me empezaba a preguntar a mí cosas que no tenían que ver con ventas, pero pues porque era yo, me pedían vacaciones. Les digo que mis primeras decisiones directivas fueron dar vacaciones a los gerentes, porque llegaban y decían, oye, no está tu papá y no ha venido y me urge, es que necesito vacaciones. Pues bueno, pues te firmo las vacaciones. Y yo creo que él lo hizo porque yo siempre estuve muy asustada de tomar el puesto y de tener problemas familiares con él.
Entonces yo siempre he dicho que no iba a trabajar con él y que no me iba a quedar con él en la empresa. Entonces lo que hizo fue dejármela y no preguntarme y caí redondita y me fui quedando con el puesto. Cuando me di cuenta, pues ya, digo, tenía yo la gerencia de ventas, le decía yo, papá, ya no me da tiempo de hacer las cosas, no sé por qué, pero me estoy atrasando con todo. Y entonces me dijo, pues es que estás haciendo las dos cosas. Y yo, pues creo que sí. Guiar en el mundo de los negocios es más que dirigir, es iluminar el camino hacia el éxito, cultivando talentos y construyendo un legado de liderazgo inspirador. Yo le tenía mucho miedo por el carácter de los dos. Mi papá era de carácter muy fuerte y pues yo soy Miranda también. Entonces la que tenía mucho miedo a tener problemas familiares con él. Eso es a lo que yo le sacaba. No al negocio, el negocio siempre me gustó y como pues empezó cuando estábamos chicos, pero no tan chicos como para no oírlo y él estaba muy entusiasmado con el negocio. Pues casi era un hermanito nuestro, ¿no? Lo vimos, íbamos a poner la fábrica y los gringos y las máquinas y un proceso nuevo. Entonces lo vine a hacer. Y siempre lo quise, pero a mí lo que me daba miedo era la relación con él. Entonces, pues él se dio cuenta y lo que hizo fue que tuviéramos muy poquito roce de jefe empleado al principio y ya para cuando lo teníamos o lo tuvimos, pues ya estaba yo más segura de lo que hacía. Me acuerdo que llegaba yo con dudas y le decía, oye papá, ¿qué hago con esto? Y nunca me contestaba qué hacer, siempre me decía, ¿qué harías? Y yo, pues por eso te estoy preguntando qué hago. No, ¿qué harías tú? Y yo creo que el mérito fue todo de él, la verdad. Pero sí, funcionó muy bien. ¿Qué harías tú? Y entonces yo, bueno, pues esto ya total, ya le decía algo. Y entonces me decía, sí, y piensa también en esto. Y si me faltaba algo, me decía lo que me había faltado. Pero siempre me dejaba que yo dijera qué haría. Y yo, a veces, empezó la transición ahí, le decía, oye, papá, pasó esto e hice esto otro. O sea, ya no le preguntaba, sino ya le decía, voy a hacer esto primero. Y luego ya lo hice. Y luego ya, la verdad es que sin darnos cuenta, acabé haciendo ya las cosas y él estaba retirado, se convirtió en presidente del consejo y yo en director. Fue oficial cuando tuvimos la certificación ISO, en 1998 sacamos la certificación ISO 9000, que fue muy pronto para el país y fuimos la primera empresa rotomoldeadora en América en tener, o sea, en América quiere decir, primero que los gringos, la certificación ISO 9000. Y ahí sí tenía que haber muy declarado quién era la dirección y la responsabilidad de la dirección y ciertas cosas que mi papá dijo, no, ella no me va a aprender todo esto, qué flojera. Oficialmente ya eres la directora. Y él se quedó como presidente del consejo y entonces éramos un consejo bien corto, esa él y yo. Y ya. Y siempre estuvo cercano, pero ya me dejaba operar. Yo creo que sí fue realmente mucho mérito de él que me dejó ser sin asustarme. La verdad es que ya son muchos años. Hemos tenido temporadas difíciles en varias áreas. Quizás de lo más grande ha sido la decisión de cambiarnos de la fábrica, dejar la fábrica del sur, que era una propiedad de nosotros, chica, pero donde no pagábamos renta y era nuestra, etcétera, y cambiarnos a un lugar mucho más grande, rentado, vender nuestra nave, no quedarnos con activo, pero cambiarnos a un lugar mucho más grande, construido para nosotros, diseñado para nosotros, no una nave normal, sino ya pensada. Sí fue una decisión, pues, tanto económica como práctica complicada, porque no sabíamos si la gente se iba a ir a trabajar a 50 minutos de distancia de la otra fábrica. O sea, la gente que teníamos vivía cerca, los obreros vivían cerca de la fábrica. Finalmente perdimos muy poquita gente por distancia y fue una buena decisión. O sea, la veo para atrás y fue buena, pero sí fue complicada y fue un proceso larguito, la construcción y luego pues cambiarnos sin dejar de trabajar. La comunicación efectiva en los negocios es el puente que supera los desafíos de la distancia, la diversidad y la complejidad, transformando barreras en oportunidades de conexión y crecimiento. La comunicación siempre es un reto, no siempre fluye como uno quisiera. En determinados momentos piensas que la tienes bien y no está funcionando. Siempre es reto, pero creo que tratamos de ser bastante transparentes. A veces nos cuesta trabajo no tener unos canales más oficiales y hay bastante radio pasillo porque pues no somos tantos y nos conocemos desde hace mucho y hay, pues sí existe el mentado radio pasillo,
Creo que lo que más me gusta o lo que hago yo es que yo tengo políticas de puertas abiertas y lo saben. Entonces van y me preguntan a mí cuando existe alguna duda de algo, algún problema, los muchachos van y entran a mi oficina y saben que pueden entrar. Le dicen la pecera porque es puro vidrio, entonces ya saben que ahí estoy, no me escondo de nadie y a veces cuando en los momentos están difíciles y digo, ay, debería de haber puesto una cortinita para que no me vean la cara de preocupación. Sí tengo esa como herencia de conocerlos a todos y preocuparme. Sin embargo, yo en algún momento hace unos años decidí que mi paso por la empresa tenía que significar la transición de empresa familiar a una empresa institucional sin perder los valores. Esa era mi meta, sin perder los valores de cercanía y de centrarse en la persona. O sea, no quería convertir a la gente en un número y cosas así, pero sí quería institucionalizarla. Entonces, creo que ese es lo que yo decidí que fuera mi etapa en la empresa. Tener la certificación ISO, tener procedimientos, tener manuales, tener ese tipo de cosas ordenadas, sin perder esa esencia de una empresa familiar en el sentido de que somos una familia. O sea, siempre decimos que estamos ahí tantas horas, convivimos tanto tiempo, que finalmente nos vemos más que nuestras propias familias, ¿no? Entonces, pues trabajar a gusto, eso es lo que queremos. Y eso es lo que he estado tratando de hacer. ¿En qué estilo de liderazgo? La verdad es que soy más tranquila. Con los años que yo dije que tenía el mismo carácter que mi papá, no, creo que soy un poco más tranquila que él en sus años fuertes. Luego ya de grande se volvió más tranquilín. Pero no tengo el carácter tan fuerte como él, o quizás sea que no me lo toman así por ser mujer, no sé. Creo que soy más tipo, no lo quisiera decir, pero tipo maternal. O sea, a lo mejor de alguna manera me siento como la mamá responsable de que todo funcione, de que esté bien. No una mamá tan pasalona, pero sí un poco así. A veces me lo critican mucho, mi estilo. Un verdadero líder empresarial no se define por la ausencia de crisis, sino por su capacidad para navegar con determinación, empatía y visión estratégica a través de ellas. Las crisis pues las he aprendido a manejar. O sea, mi liderazgo en crisis creo que es algo que me tiene más o menos tranquila. O sea, pasamos la pandemia, pasamos la mudanza, hemos pasado muchas y normalmente me controlo y me tranquilizo y salimos adelante. Creo que esa parte ya la superé. De más chica me costaba más trabajo. Nadie es indispensable. Las primeras veces que me renunció alguien clave en la empresa, yo no dormía una semana. O sea, ¿qué vamos a hacer sin fulanito que se va a ir, no? Y ahora pues ya aprendí que nadie somos indispensables, que a lo mejor va a venir alguien que le da un giro y que puede ser hasta positivo. No es que no extrañe yo a la gente que se va y quisiera, y los quiero a todos, aún a los que se van los seguimos queriendo. A veces hacemos eventos y traemos a la gente que ya se había ido y nos da mucho gusto volverlos a ver. Y me da gusto cuando consiguen una oportunidad muy grande por haber trabajado con nosotros. Eso también me da mucho gusto, que el crecimiento se haya dado con nosotros y que me digan, oye, es que tengo esta oportunidad, y yo les diga, no te la puedo igualar, y me da muchísimo gusto que la tengas porque trabajaste aquí. O sea, sí he tomado cursos de liderazgo y de gerencia, porque mi formación pues es técnica, digamos, en ingeniería. No estudié administración. Hice el IPADE, el AD2 del IPADE en alta dirección, que la verdad es que me sirvió muchísimo como precisamente para dirigir. No es un curso de administración, pero sí de dirección, y sí creo que me haya servido muchísimo. Cuando mi papá me mandó, yo decía, ay, no, se me hace como que no, fui la más feliz, y creo que fue un parteaguas en mi formación. Saber delegar en el mundo empresarial es reconocer que el éxito no depende solo de la capacidad individual, sino de la habilidad para confiar en otros. Sí, es importante, y yo creo que el reto más grande de cuando nunca has delegado, primero, decidirte delegar es importante, y luego no confiarte en que, ya delegué, qué padre. Después de que te cuesta mucho trabajo al principio soltar cosas, de repente dices, qué padre, ya no las tengo que hacer yo, y se te olvida la contraparte, que es revisar que se estén haciendo bien. Entonces, creo que el reto después de delegar es cómo controlar que lo que está pasando esté pasando bien, y enterarte a tiempo de lo que no, o de lo que sí. Pero esas mediciones
muy específicas que no lleven demasiado tiempo, no volverte burocrático y que te entreguen 20,000 reportes, sino saber escoger qué debes de checar y qué debes de medir y en qué momento te tienes que enterar. Creo que ese es el reto de delegar. Creo que todavía el hábito de interesarme en todo lo que está pasando, hasta en los pequeños detalles y estar revisando lo que están haciendo. Trato de explicarle a la gente por qué tomo la decisión que tomo. O sea, a veces decido muy rápido qué vamos a hacer y luego me paro y le digo, mira, lo decidí por esto y esto para tratar de que pues vayan aprendiendo. Me gusta cuando tenemos un problema siempre encontrar la causa a raíz, no nada más la solución, sino que no vuelva a pasar. Eso también creo que funciona. O sea, de repente dicen, pero ya lo arreglamos. No, sí, ya sé que ya lo arreglaron, pero ¿por qué? ¿Por qué nos está pasando esto? Entonces, eso de ir a la causa raíz, mi gente de calidad me ha enseñado muchas cosas. Ahora que hacemos partes para industria automotriz, pues ya nos volvimos expertos en técnicas que hace unos años ni conocíamos ni sabíamos qué significaban, una serie de nombres que ahora para nosotros son muy comunes y no eran. Me han ido enseñando a hacer eso, o sea, prever lo que puede salir mal desde que estás en la etapa de planeación y a revisar todos los pequeños detalles y ese tipo de cosas. Creo que son buenos hábitos. Creo que en la industria también dejé un nombre. El hecho de estar en el Salón de la Fama del Rotomoldeo, la verdad es que me da mucho orgullo porque pues son casi todos gringos y casi todos hombres. De hecho, soy la primera mujer sola que está entre el Salón de la Fama. Había una pareja que entró como pareja, el matrimonio, al Salón de la Fama. Entonces, sí, ella es mujer, pero entró como pareja de su marido y yo ser la primera mujer y relativamente joven para la edad que tiene la gente que entra al Salón de la Fama. Sí fue algo que me llamó la atención, que me gusta dejar en la industria. Entonces, haber sido presidente de la asociación también creo que sienta un precedente para los rotomoldeadores mexicanos. El crecimiento como líder empresarial no solo reside en el desarrollo de habilidades y conocimientos, sino también en el continuo autorreconocimiento que nos permite entender nuestras fortalezas y áreas de mejora, impulsando así un liderazgo más efectivo y auténtico. Sí, nosotros hacemos contenedores y piezas rotomoldeadas. Rotomoldeo es un proceso del plástico que hace piezas robustas de una sola, o sea, productos de una sola pieza, sin juntas, muy duraderos para algunos nichos muy específicos. Tenemos 43 años, vamos a cumplir 43 años trabajando aquí en Aguascalientes y exportando desde muy al principio a diversas cosas. Ahorita nuestros clientes más fuertes están en la industria de los tractores. Hacemos piezas para tractores, tanto a nivel nacional como en Estados Unidos. Pero también tenemos una línea de productos nuestros que vendemos a cualquiera que quiera manejar sus materiales. Manejo y almacenamiento, tarimas, cajas grandes, contenedores de montacargas, tolvas, ese tipo de cosas. Y hacemos mucho producto específico para lo que necesitan los clientes. O sea, si tú traes una necesidad, hablamos con el cliente, hacemos un molde metálico y de ahí sacamos la pieza de plástico específica para una necesidad. Mira, yo ahora sí que fui antes, que ahora ya se usa más. Yo cuando estudié ingeniería éramos minoría, las mujeres, muy minoría. Desde prepa que escogí área ya éramos menos, en la carrera fuimos menos y me he pasado trabajando en grupos con puros hombres en el salón todo el tiempo. Tengo que confesar que no me fue tan difícil. O sea, cuando ahora dicen, es que las mujeres no sé si el hecho de que la empresa de mi papá ayudaba o que yo en la escuela me defendía sola, pero no fue una cosa demasiado pesada para mí. Siempre voy a los foros que me invitan de mujeres en el mes de marzo, voy a todos lados y les digo que yo voy con la esperanza de que mis hijas ya no tengan que ir a hablar de ese tema. O sea, yo lo que quiero es que ya se haya normalizado para entonces. La inclusión equitativa de hombres y mujeres en carreras técnicas es fundamental para garantizar la diversidad de pensamiento y talento, impulsando así la innovación y el progreso en todas las áreas de la sociedad. Pues sí, yo entiendo que mis hijos estaban chicos y yo tenía la cuna en mi oficina, pero no todo el mundo tenía la cuna en su oficina, ¿verdad? O sea,
inclusive de mis empleadas. O sea, había mujeres, estaban trabajando, tenían a sus hijos, de repente entraban y me decían, se cayó mi niño en la escuela, y yo nomás le decía señal de, córrele, vete. O sea, en este momento, sabían que se podían salir en ese momento. Sin embargo, pues yo tenía la ventaja de que mi niño estaba ahí, no se había caído en otro lado, ¿verdad? Entonces, tengo que agradecer lo que yo tuve y por eso apoyar a que las mujeres lo tengan. Creo que poco a poco vamos aprendiendo a que tenemos las mismas, debemos tener las mismas oportunidades y más bien no somos iguales. Siempre he pensado que no somos iguales y que eso nos hace más ricos. Entonces, los grupos mixtos me parecen mucho más interesantes. En una discusión de consejo, por ejemplo, las mujeres vemos el todo y los hombres se enfocan muchísimo y las dos cosas son muy importantes. La responsabilidad es el cimiento sobre el cual un líder construye la confianza, el respeto y la integridad en su equipo, impulsando un camino hacia el éxito sostenible y significativo. Que sí se puede, es cuestión de organizarse, es cuestión de trabajar en equipo con el marido y que te da unas satisfacciones profesionales interesantes. Se amplía tu mundo si no estás nada más en la casa, pero pues la prioridad son tus hijos y tu familia. El trabajo es un medio para que lo demás funcione bien. Entonces hay que ser súper responsable, sacar la chamba y dedicarle todo el tiempo que pierdas en buena época. No lo pospongan demasiado, porque si lo posponen demasiado, entonces se vuelve más complicado. Pero no es imposible y tampoco es que sea un mérito grandísimo. Ahora lo hacen muchísimas mujeres. O sea, quizás lo único que fui fue un poquito adelantada a la época, pero las niñas de ahora pues todas lo hacen y funciona. Mérito tiene a lo mejor mi marido, que lo entendió antes que los maridos de ahora, que todavía hay algunos que no lo entienden, y él mío lo entendió en su momento. Entonces, mérito tiene mi marido, mi mamá, que me apoyó muchísimo cuando mis hijos eran chicos, lo que yo no podía hacer. Inclusive mi papá, me recogía a los niños del kinder. Y los llevaba a nadar y se los llevaba a pasear y no sé cuánto. Entonces ellos me apoyaron mucho, lo disfrutaron en su momento porque disfrutaron mucho a los nietos y yo no sentía que los tenía abandonados, ¿verdad? Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial.